Autoridades, señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum les doy la bienvenida a la tribuna Andalucía del Fórum Europa, que organiza con la colaboración de la Caixa. Hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención del consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, don Luis Planas, quien será presentado por el presidente de la Federación Andaluza de Cajas de Ahorro, FACA, don Braulio Medel. Señor Medel, la tribuna es suya. Bien, buenos días. Nunca mejor dicho lo de bueno con esta tan esperada como deseada lluvia. Señor consejero, autoridades, señoras y señores, queridos amigos, constituye una satisfacción y un honor, y no son palabras estereotipadas, el hacer hoy la presentación de don Luis Planas. Y resulta tanto más satisfactoria esa presentación en momentos como los actuales, donde la sociedad está reclamando día a día más debate y más compromiso desde la esfera de la política y, en general, de los asuntos públicos. Entiendo que presentar a alguien requiere, recurriendo a la tan repetida afirmación de Ortega, una doble referencia al yo de esa persona y a su circunstancia, esto es, al quién y al dónde y al cómo de ese quién. El currículum de Luis Planas nos da, evidentemente, como en cualquier caso, las claves de su trayectoria profesional, nos da los datos de un recorrido que, en este caso, todos estaremos de acuerdo en calificar de extenso, intenso y fructífero. Brevemente, porque no habría tiempo para comentar siquiera, aunque fuera de pasada, cualquiera de los puestos que ha ido ocupando a lo largo de esa trayectoria, recordar que es licenciado en Derecho y pertenece al Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social desde 1980. Fue ya titular de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en el Gobierno andaluz y consejero de la Presidencia desde 1994-96 en esta última cartera, y de Agricultura y Pesca de 1993 a 1994. Ha sido diputado por Córdoba del 82 al 87, diputado del Parlamento Europeo del 86 al 93, parlamentario andaluz del 94 al 96 y senador en el 96. Posteriormente desarrolló su trabajo en Bruselas como director de los gabinetes del vicepresidente de la Comisión Europea, Manuel Marín, del 96 al 99, y del comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pedro Solbes, entre 1999 y 2004. En este último año fue nombrado embajador de España en Marruecos, cargo diplomático que ejerció hasta su designación como embajador representante permanente ante el Consejo de la Unión Europea Occidental 2010-2011. Tiene toda una serie de condecoraciones, es miembro de una serie de asociaciones que, en aras de la brevedad que decía, no voy a relatar. Y, como todos sabemos, actualmente desempeña la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Esa trayectoria refleja, y cualquiera de vosotros lo puede hacer mejor que este presentador, unas claves muy claras. Un compromiso político coherente y prolongado y un importante bagaje técnico de experiencia parlamentaria española y europea, de experiencia de todos los entresijos de la Unión Europea, de experiencia ya interior en las materias de agricultura de la Junta de Andalucía, una muy importante experiencia diplomática en un país tan estratégico para España en todos los vectores que queramos considerar como Marruecos, y muy especialmente en el capítulo agrícola, y, desde luego, una experiencia también muy notoria en todas las cosas que afectan
a la Junta de Andalucía y, por tanto, a Andalucía. Es claro que un hilo conductor permanente de todo eso es una fuerte vocación por el servicio público demostrado en todas esas facetas de su carrera. A eso habría que añadir una serie de claves internas que, naturalmente, ya son más subjetivas en la apreciación de cada uno. En la mía, en todo ese recorrido, ha demostrado suficientes dosis de inteligencia, de honestidad entendida en el sentido más elevado de la palabra, esto es, de ser coherente y leal a unos principios básicos, de un buen hacer y de un sentido común que va unido, en el caso de un político, a tener sentido de Estado, esto es, poner los intereses generales por delante de los intereses particulares, ya sean los de uno mismo o los del partido al que pueda pertenecer. Esa faceta, que es muy notoria en el caso de Luis Planas, creo que también es muy importante en estos momentos. Esa es la persona, y la persona, en la circunstancia que decía antes, es hoy consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y en estos momentos. En una reciente entrevista, el periodista preguntaba y Luis respondía que efectivamente si lo que tenían no era una macroconsejería, y es verdad. La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente actual tiene unas competencias verticales muy claras en materia de todo lo que es el sector agroalimentario andaluz, que yo creo que también que podíamos convenir que junto con el turismo es uno de los dos pilares básicos de la economía andaluza, y luego tiene una serie de competencias no ya verticales sino horizontales importantísimas para toda la vida, no solo económica y social: agua, medio ambiente, ordenación del territorio, que se proyecta en cualquiera de las facetas, incluso de nuestra vida diaria, que podamos considerar. Y a preguntas del periodista, le preguntaba si eso era un acierto. El consejero decía que creía que sí. Yo coincido absolutamente con la conveniencia de esa agrupación que se ha hecho. Me parece que se pueden enfocar, por seguir esa terminología, tanto los asuntos de carácter vertical como los de carácter horizontal que he mencionado, de una manera mucho mejor, mucho más integrada y mucho más coherente con esa unión que de otra manera. Y estamos en unos momentos, después de referirme al dónde, al cuándo, bueno, estamos en unos momentos donde no voy a repetir las dificultades de la situación económica por la que atravesamos, sino en unos momentos clave. Siempre se ha solido decir esto cuando hay una reforma de la política agraria comunitaria en relación con España, pero hoy esas palabras yo creo que cobran más sentido que nunca y sobre todo para Andalucía. Lo vienen destacando los medios de comunicación en los últimos días, que se corre el riesgo de que los fondos, el nuevo marco comunitario, puedan afluir a Andalucía a menos fondos, en manera considerable, de los que han venido en el pasado. Bueno, yo creo que hay una negociación que hacer y sí reseñar una cosa. Ahora que tan de moda está hablar de los flujos fiscales y este tipo de cuestiones, a España ha venido mucho dinero comunitario por los datos de Andalucía, pero luego, sin embargo, internamente ese dinero no se ha repartido con arreglo a esos criterios. De manera que dinero que ha venido a España por los datos de Andalucía, luego se han redirigido a otros territorios. Y una cosa es que se quieran violentar los criterios de solidaridad internos de España y otra cosa es que encima se sigan violentando los criterios de solidaridad fijados a escala comunitaria por los cuales nos llega ese dinero. En conclusión, ahora quizá, como en pocas ocasiones del pasado, Andalucía necesita, al frente de sus intereses generales, a personas expertas, cualificadas, con peso específico, respetadas,
que sumen y con una demostrada vocación de servicio público. A mí, como andaluz, me deja muy tranquilo que una de esas personas sea Luis Planas. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos ustedes. Quisiera, en primer lugar, agradecer a Nueva Economía y a Cajasol la invitación para participar en este desayuno de este foro esta mañana aquí en Málaga. A todos ustedes por la asistencia a este acto tempranero. He visto amigos no solo malagueños, sino de otros lugares que se han desplazado aquí. Se lo agradezco mucho el que hayan acudido a esta cita. Quizás cuando recibí la invitación tenía varias propuestas y pensé que Málaga merecía también tener una centralidad particular en un día como hoy y quizás pues mi primer discurso público, lo debo decir así, después del que efectué en su día en el Parlamento, después de mi toma de posesión, de carácter general, pues quise que fuera en Málaga. Y es una opción personal, profesional, pero también muy familiar, que me gustaría subrayar ante todos ustedes. Además, como ustedes saben, los cordobeses, cuando nos dirigimos al mar, venimos a Málaga. Y Braulio Medel ha tenido la gentileza de hacer esa cariñosa semblanza, que solo puede ser, desde la amistad, como siempre excesiva. Bueno, pues hoy es un día particular. La verdad es que para quienes son escépticos sobre el cambio climático es hoy un buen ejemplo. Después del verano más seco de los últimos 60 años tenemos estas lluvias, que alguno me podrá decir, y efectivamente los que hemos nacido al lado del Mediterráneo son tradicionales a final del mes de septiembre, del principio de octubre. Pero, en fin, espero que el día de hoy no nos dé excesivas noticias, porque realmente la situación es un poquito complicada. Lo dejaré ahí. Bien, cuando me llamaron para hablar ante ustedes, pensé qué podía decir. ¿Qué podía decir un poco para... Siempre me gusta el incentivo intelectual y salir un poco de los temas del día a día. Entonces, si esta conferencia hubiera tenido rótulo, no lo tiene, lo he visto en la invitación, se hubiera llamado Desarrollo Sostenible y Capacidad de Emprender. Les voy a decir por qué. Porque yo creo que en este momento la descripción de la situación económica y financiera de España y de la Unión Europea es bien conocida. Pero yo creo que la tarea de los que somos dirigentes públicos, y ustedes son también dirigentes públicos en el ámbito público o privado de sus empresas, no es la de narrar, no es la de contar la realidad. No es esa, sino por el contrario, la de decir qué hay que hacer y hacia dónde se debe caminar. En definitiva, yo creo que cada uno de nosotros puede hacer algo para que las cosas vayan mejor y para que esto salga adelante. Me recuerda la frase que utilizaba un personaje de una novela de uno de mis escritores favoritos, Adolfo Bioy Casares, el escritor argentino, que decía que el mundo andaría mejor si cada uno hiciere lo que debiera. Y yo creo que debemos hacer cada uno lo que debe en nuestra responsabilidad y en nuestro ámbito. He hecho dos lecturas recientes que me han ilustrado, porque me gusta ilustrarme fuera de mi actividad cotidiana, pero creo que marcan quizás la reflexión de lo que les voy a decir a continuación. Una es la de una profesora inglesa, una catedrática de la London Business School, que se llama Linda Gratton, que ha publicado un libro llamado Prepárate, el futuro del trabajo ya está aquí, que responde a una pregunta imposible que tenemos todos los padres de los hijos: qué estudiar, qué perspectivas profesionales, cuál es el futuro del trabajo, cuál es el perfil del empleo de los próximos años. El segundo es un libro muy diferente, se llama Startup Nation, la historia del milagro económico de Israel. Está escrito por dos economistas, Dan Senor y Saul Singer, que hacen una reflexión muy interesante, cómo un país con 7,4 millones de habitantes, como es Israel,
sin recursos naturales y sometida a una tensión constante de sus vecinos, puede salir adelante. Bueno, les parecerá que un poco alejado de la realidad de Andalucía todo eso, pero en fin, uno debe inspirarse en alguna parte y a mí al menos esas lecturas me han inspirado mucho en las cosas que trato de hacer. Y por tanto les voy a hablar brevemente de 3 áreas donde yo pienso que hay un potencial de crecimiento en Andalucía, donde podemos, respondiendo a mi afirmación anterior, buscar un lugar donde trabajar y mejorar de cara al futuro. Son áreas en las que muchos de ustedes tienen actividad empresarial, son áreas sin duda conocidas, pero me gustaría darles mi punto de vista sobre ellas. La primera es sin duda nuestro sector agroalimentario, que yo siempre califico y creo que es moderno y competitivo. La segunda se refiere a la protección del medio ambiente como elemento de generación de riqueza y de empleo. Y la tercera, el urbanismo, que responda y que debe responder las necesidades de hoy. Tenemos, según las previsiones de Naciones Unidas, una población mundial que en el año 2050 será de 9.000 millones de habitantes. Estima el Banco Mundial que la necesidad de alimentos crecerá de aquí al 2030 en un 50% y la de carne en un 85% respecto del consumo actual. Por tanto, hay claramente una primera afirmación, una primera necesidad cuantitativa evidente en los mercados internacionales. Pero también la hay desde el punto de vista de la capacidad de renta. De aquí al 2030 se prevé que más de 3.000 millones de nuevos consumidores integren lo que económica y sociológicamente definimos genéricamente como clase media, sobre todo en Asia y en otros países de rápido crecimiento. Por tanto, existe ahí una posibilidad, existe ahí una necesidad desde el punto de vista cuantitativo que hace que el sector agroalimentario, como siempre, esté en primer lugar de todas esas posibilidades de crecimiento y de desarrollo. Creo que lo estamos viendo. Les pongo un pequeño ejemplo, pero que lo ilustra creo que muy bien y muy gráficamente. En el año 2001, Andalucía exportaba a China 18 toneladas de aceite de oliva, en el año 2001. En el año 2011, 14.400 toneladas de aceite de oliva a China. Bueno, no es nada para el conjunto de la población china y, por tanto, las perspectivas de crecimiento son muy, muy importantes, pero es un buen ejemplo de una deriva como otras que puede ilustrar este argumento. En el caso de Andalucía, como ustedes bien saben, es un elemento fundamental. 8% de nuestro PIB, 9% de nuestro empleo, una facturación que alcanza los 24.000 millones de euros y, si unimos al sector primario específico con la industria, prácticamente 350.000 empleos en el sector. Es, además, el elemento, yo creo, más importante de nuestra exportación, con 6.400 millones de euros en el año 2011, con un crecimiento en el primer semestre de este año muy importante, 7,6% de crecimiento respecto del mismo periodo del año anterior y con un resultado, con un saldo positivo de la balanza comercial muy, muy significativo. No les quiero abrumar con cifras en este momento. Y hay 3 elementos que me gustaría en este contexto subrayar, como apuestas de futuro y como elementos que, en mi opinión, como consejero, como miembro del Gobierno de Andalucía, debemos tener muy presentes en nuestro sector agroalimentario. Primero, la dimensión. Segundo, la calidad. Y tercero, el valor añadido. La dimensión. Tenemos un sector competitivo, pero un sector, hay que reconocerlo, muy atomizado. De hecho, de las más de 5.400 industrias alimentarias que tenemos en Andalucía, el 95% tiene menos de 20 empleados. Ello no es un elemento crítico, creo que el trabajo de muchas pequeñas empresas tiene un valor fundamental desde todos los puntos de vista, pero está claro que nos movemos en un mundo global, dentro de la Unión Europea y fuera de ella, y por ello es muy importante la dimensión, el factor dimensión en todo ello. Desde la Administración podemos hacer cosas por aumentar esa dimensión, sin duda, favorecerlas, pero quizás por mi visión de la economía creo que son solo los actores de la economía, los propios empresarios, las cooperativas, en definitiva, todo aquel que activamente está inmerso en ella, quien puede, sin duda con el apoyo nuestro, pero primariamente realizar esos esfuerzos de concentración y de integración.
En los últimos 4 años, por ejemplo, en Andalucía, se han realizado 125 procesos de integración que han sido apoyados por la Administración andaluza, 1 de cooperación entre empresas, 3 de constitución y 3 de fusión. Ayer por la tarde estaba en Antequera entregando los premios de Hojiblanca, de esas 96 cooperativas integradas en Hojiblanca que constituyen para mí una buena referencia, un excelente modelo de integración cooperativa en Andalucía y que creo que es un buen ejemplo para muchos otros en nuestra comunidad autónoma. Segundo elemento, calidad. Creo que esta es una batalla permanente. Calidad, sabor y apreciación de una gran variedad de alimentos vinculados a lo que denominamos nuestra dieta mediterránea. Tenemos en Andalucía el mayor número de denominaciones de calidad diferenciada, 61 del conjunto de España. Y yo creo que 2 elementos, calidad y seguridad alimentaria, control de calidad y trazabilidad, son fundamentales. No nos podemos permitir ningún incidente al respecto. Ya lo hemos sufrido, lo sufrimos el año pasado de forma absolutamente injusta y los esfuerzos que tuvimos que hacer por restaurar nuestra reputación fueron probablemente excesivos en relación con el propio tema planteado injustamente respecto a nosotros. Creo que este es un elemento fundamental que tenemos que tener muy presentes. Tercer elemento, valor añadido. Creo que este es un elemento fundamental. Creo que aportar mayor valor añadido para los consumidores es, sin duda, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de la creación de riqueza y empleo, un factor clave. De hecho, si examinamos cuantitativamente lo que supone el sector primario andaluz y el valor añadido del sector agroalimentario, si lo comparamos con alguna otra comunidad en España, por ejemplo, Cataluña, o la media de la Unión Europea, veremos que el techo está aún muy alto. Es decir, que las posibilidades de transformación son muy grandes y, por tanto, las posibilidades de incrementar este valor añadido. ¿Cómo? Pues creo que por varios elementos o varias cuestiones. Primera, sostenibilidad. Tenemos en Andalucía casi 1 millón de hectáreas en producción ecológica. Es algo que se va abriendo camino poco a poco, que aún el consumidor español no aprecia en su justa medida, pero sí, sin duda, el centro europeo y, por tanto, donde existen muchas posibilidades de desarrollo de cara al futuro. En segundo lugar, también en este ámbito del valor añadido, la innovación. Creo que hay nuevos productos, nuevos formatos, nuevos envases que pueden, sin duda, responder a las necesidades de los ciudadanos, de las familias hoy y que son demandadas por el mercado. En tercer lugar, los elementos vinculados a la salud. La leche con omega 3 o el aceite de oliva o las frutas y hortalizas frescas son todos elementos de identidad muy importantes de cara a poner en valor lo que supone la salud en ese valor añadido. Y, finalmente, y no hay que olvidarlo, una óptima comercialización, que es un elemento fundamental y ustedes conocen bien para conseguir efectivamente colocar nuestros productos. Yo creo que estamos haciendo un gran esfuerzo al respecto y creo que es muy, muy importante, y si me permiten en este capítulo resumirlo en 2 elementos, efectivamente conseguir la dimensión, conseguir la calidad y finalmente conseguir elevar el valor añadido creado en Andalucía de cara a la venta de nuestros productos. Segundo apartado de los comentarios iniciales que me indican los organizadores, pretenden breves para que podamos, como yo también deseo, abrir un diálogo con todos ustedes. El medio ambiente y la generación de riqueza y de empleo. Bueno, ha habido, yo creo que desde el año 72, que fue cuando el Club de Roma publicó aquel famoso informe sobre los límites del crecimiento que dio origen a toda la polémica sobre crecimiento económico y medio ambiente, ha llovido bastante, ¿no? 40 años. Y yo creo que desde entonces, efectivamente, ha habido muchas reflexiones y ha habido quizás una idea o una concepción que ha visto, yo creo que está ya hoy superada en España, superada en Andalucía, al medio ambiente como un límite al crecimiento. Crecimiento y medio ambiente como factores contrapuestos. Yo creo que no es el caso hoy, al contrario, y esta es mi tesis, creo que ese dilema está superado y, de una parte, por la concienciación ciudadana, pero por otro lado también, porque yo creo que la mentalidad empresarial ha jugado un papel fundamental, el medio ambiente también como nicho de actividad económica y de negocio, eso que se denomina genéricamente la economía verde,
supone hoy un elemento muy importante para la actividad económica y, en mi opinión, constituye también, junto al agroalimentario que he mencionado antes, otro de los sectores que se encuadran en la responsabilidad de la consejería que me honro en dirigir y que constituyen un elemento de muchas posibilidades de cara al futuro. Es posible desarrollar nuestra economía, sin duda, sin aumentar los impactos o el consumo no sostenible de recursos. Podemos hacerlo gracias a acuíferos que no estén sobreexplotados o a una ocupación del territorio desordenada o a evitar la contaminación de la atmósfera o, evidentemente, a la eliminación de residuos. Y es muy curioso porque el ecobarómetro de los últimos años refleja que el empresario andaluz, al introducir mejoras medioambientales, tiene por este orden 3 factores en la cabeza. En primer lugar, el cumplimiento de la legislación, y es lógico, la legislación medioambiental está para cumplirla, la europea, la nacional y la de nuestra comunidad autónoma. En segundo lugar, la reducción de costes. Y, en tercer lugar, la imagen social. Yo creo que estos 3 elementos permiten dar pistas sobre cómo se reflexiona de cara al futuro, pero yo creo que, junto a ello, en estos momentos tenemos también posibilidades en materia de creación de riqueza y empleo. Tenemos alrededor de unos 90.000 empleos. Es difícil cuantificarlo porque, lógicamente, los parámetros metodológicos son complejos, de lo que podríamos denominar empleo verde en Andalucía. Por cierto, abro un paréntesis, la OIT le dedicaba un informe monográfico hace algunas semanas como uno de los grandes nichos de creación de empleo en los próximos años a nivel mundial. Y dentro de este ámbito encuadramos actividades muy diversas. Sin duda, alguno de los presentes estará directamente implicado en su día a día en ellas. Por ejemplo, los recursos hídricos o los residuos, que son elementos fundamentales. El tema del agua, y no es por el oportunismo del día de hoy, me preocupa particularmente. Me preocupa cuando la hay y me preocupa cuando no la hay. Me preocupa su calidad, me preocupa su regulación y es uno de los elementos a los cuales yo mismo, como consejero, estoy dedicando bastante tiempo en las últimas semanas y pienso dedicarle más porque es un elemento central para nuestra comunidad autónoma y es un elemento, debo decirlo en voz alta, que creo que aún no tenemos totalmente resuelto. Segundo elemento, y lo he citado antes, la producción ecológica. Creo que estamos en una posición buena, pero podemos mejorarla. Las energías renovables, que son, yo creo, uno de los elementos más significativos y en los cuales Andalucía está jugando un papel más puntero. Tenemos 4.700 megavatios instalados, tenemos energía eólica suficiente para abastecer a 1,3 millones de hogares, tenemos la mitad de la energía solar termoeléctrica española y producimos fotovoltaica, como saben ustedes, en una cantidad importante. De hecho, más de un tercio de la electricidad que consumimos los andaluces proviene de fuentes renovables, de sol, de viento, de biomasa. Ha habido un salto adelante muy importante en los últimos años. Tenemos 1.300 empresas que agrupan a más de 45.000 personas. Creo que eso es muy importante desde todos los puntos de vista. Otro ámbito dentro de esta economía vinculada al medio ambiente que quisiera mencionar es el relativo al ecoturismo y a las actividades vinculadas a todo el sector turístico vinculado a la naturaleza. Creo que es muy importante y es un elemento cualitativo que debemos, sin duda, desarrollar en los próximos tiempos. Tenemos un sistema de espacios naturales que constituye, creo, una joya de nuestra comunidad autónoma, una auténtica joya, que debemos, sin duda, preservar, pero al cual debemos también dar una viabilidad económica que suponga que para todos los entornos, para toda la sociedad que vive en los parques y alrededor de los parques, se encuentre también en todas estas actividades un elemento de ingresos muy importante. No quisiera dejar de mencionar la adaptación, yo creo que muy positiva, que ha tenido la gran industria andaluza a estos cambios ambientales. Tenemos concedidas en este momento 571 autorizaciones ambientales integradas. Ha supuesto todo ello una cifra muy importante, como ustedes bien conocen, de inversión.
Yo prefiero llamarla inversión, no gasto, porque creo que es realmente una inversión y me parece muy importante de cara al futuro. Por tanto, todos estos son elementos que pueden permitir, que nos deben permitir considerar que el conjunto de nuestro patrimonio natural es un capital que debe ser objeto de maximización en cuanto a la utilización y en cuanto al logro de beneficios y, sin duda, de riqueza y de creación de empleo. Vale para el medio urbano, pero vale también y sobre todo para el medio rural. Somos una de las raras comunidades autónomas, de las pocas, creo, que no hemos perdido municipios en España. Incluso tenemos 10 municipios más que hace 30 años como consecuencia, efectivamente, de alguna división que ustedes bien conocen y que no les voy a explicar aquí en Málaga. Pero es un ejemplo muy bueno de cómo se ha desarrollado, efectivamente, el conjunto de nuestro medio rural. Tercer apartado, en estos breves flashes que quiero utilizar como elemento introductorio de este debate de esta mañana, el tema del urbanismo. Tema en el cual creo que también, como en otros, hay lo que yo calificaría de falsas contradicciones, o al menos de elementos que deberíamos ser capaces de superar entre todos. En esa larga enumeración a la que se refería Braulio Medel en la introducción, no aparece en el rótulo ordenación del territorio, pero para mí no es ni mucho menos la menor de mis responsabilidades. Y, efectivamente, es un elemento fundamental, sobre el cual se basa todo el resto de las actuaciones. Permítame un breve paréntesis. Yo creo que tiene mucha lógica, primero, la decisión del presidente de la Junta de Andalucía de crear esta consejería. Es un elemento horizontal, es la estrategia Europa 2020, es hacer de la agricultura, del desarrollo rural, del medio ambiente, del agua y de la ordenación del territorio, un elemento horizontal que pueda ser coordinado de forma coherente. Yo no sé si he acertado en la persona a cargo de la consejería, pero desde luego en el concepto sí que ha acertado, totalmente. Y a partir de ahí, ver las posibilidades que existe de integración. Les contaré una anécdota aquí con los micrófonos y en voz alta. Hemos descubierto muchos temas en los cuales la coordinación intergubernamental dentro del Gobierno era existente, sin duda, pero ahora es mucho más positiva desde el punto de vista de las sinergias. Alguien me decía, cuando venía un consejero en la agricultura, decía, no, esto es medio ambiente, ordenación del territorio. Lo digo con todos los respetos y el cariño, sobre todo teniendo aquí a mis amigos y colegas presentes. Y esto mismo me ha ocurrido a mí, o bien en otros casos parecidos. Hoy en día, pues yo ya no lo puedo decir, porque en realidad los tres temas están en mi responsabilidad y, por tanto, es una obligación pública que asumo con honor y también con mucho gusto. Este es un momento de situación económica difícil, lo he dicho al principio, ustedes muy bien lo conocen. Bueno, yo creo que este no es una excusa para el todo vale, no es una excusa para pensar que cualquier cosa, porque hay que echar hacia adelante, tiene que funcionar. Tenemos un plan de ordenación del territorio de Andalucía. Creo que debemos basarnos en ese instrumento para tener una herramienta que nos procure desarrollo económico y creación de empleo, y se lo voy a decir a continuación y tratar de explicar. Un ejemplo, tenemos solo un 11% de los planes generales de ordenación urbana que están adaptados al POTA. Hay ahí unas posibilidades, yo creo que muy importantes, para modificar planeamientos locales, en su mayoría diseñados en el pasado, para adaptarlos a la situación actual y para prepararnos para el momento futuro, para prepararnos para que cuando se produzca y produzcamos entre todos con nuestro esfuerzo la salida del túnel, nos encontremos con una situación de oportunidad mejor. Creo que no solo es una obligación legal, es sobre todo, me permito subrayarlo, una oportunidad. Porque ustedes lo saben muy bien, hay muchos proyectos, hay muchas cuestiones que se encuentran desfasadas con respecto a la realidad del momento. ¿Por qué no aprovechar este momento para repensarlas? ¿Por qué no aprovechar este momento para lo que tenemos que hacer, crear actividad económica, riqueza y empleo, pero también para repensar cómo estamos en función de la adaptación
al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Yo creo que hay que buscar en la planificación actual desarrollos con un mayor componente empresarial, con unas garantías de ejecución efectiva, con unos requisitos de calidad urbanística, de espacios libres y de paisajes que aporten mayor valor en términos de empleo y de renta. Los últimos 4 planes subregionales que hemos aprobado son territorios con litoral. Creo que es un tema muy importante y al cual, como ustedes habrán comprobado por los medios de comunicación, he dedicado buena parte de mi tiempo en los últimos meses y continuaré haciéndolo en los próximos de forma muy significativa. Creo que es un modelo de protección y de desarrollo que debemos, sin duda, afinar porque es importante para nuestra comunidad autónoma, es importante para nosotros, para todos los andaluces, pero también es muy importante para toda la actividad económica que realizamos en el sector servicios, en todo el sector turístico y demás. Bueno, a final de este año, del 2012, los planes subregionales darán cobertura casi al 40% del territorio, es el 42% de los municipios donde reside el 80% de la población de Andalucía, pero me parece que, como les decía antes, este repensamiento es una gran oportunidad. Yo creo que, además, y ustedes lo saben bien, me lo han escuchado, la revisión del urbanismo del litoral yo creo que va a permitirnos dar posibilidades de incremento de ese valor añadido que hablaba en un capítulo anterior y también, por otra parte, separar o eliminar modelos que creo que no tienen absolutamente ningún futuro en el mundo actual. Solo un 16% de los municipios litorales se han adaptado su Plan General de Ordenación Urbana. Creo, por tanto, que ahí hay una tarea pendiente y quiero subrayarlo esta mañana aquí ante ustedes en Málaga. Todo este desarrollo territorial se ha efectuado, y es una de las novedades de la Consejería, en un nuevo concepto integrado de una Dirección de Desarrollo Territorial que he creado, que pretende integrar los elementos urbanos y rurales como un todo. Efectivamente, creo que uno de los grandes éxitos, mirando hacia atrás, de los últimos 25 años del desarrollo de nuestra comunidad autónoma ha sido, sin duda, el campo de las iniciativas de desarrollo rural. Es un ejemplo válido para Andalucía, pero que hemos exportado en Europa y en el norte de África y que constituye, sin duda, una de nuestras señas de identidad. Pero en el marco futuro, al que se refería Braulio Medela hace un momento, en esa discusión de futuro de las perspectivas financieras, de lo que será a partir del año 2014, todo ello va a ir integrado dentro de la política estructural, no únicamente de la relativa a la agricultura o al ámbito agrario. Y, por tanto, es necesario, creo, una mayor integración en todos los aspectos respecto de lo mismo. Hay que lograr que podamos maximizar los recursos que serán, sin duda, más escasos desde el punto de vista estructural, como consecuencia de la evolución del PIB andaluz, pero también como consecuencia de la ampliación de la Unión Europea en el próximo marco. Es un tema muy importante, lo habrán escuchado ustedes en los últimos días, he hecho énfasis, el presidente sin duda también lo va a mencionar en las próximas citas previstas, este concepto de región intermedia, este elemento significativo para Andalucía del paso de región cohesión a región competitividad es muy importante para todos, no es solo un elemento político, es también un elemento de desarrollo y, sin duda, para la actividad de todos ustedes es un elemento fundamental desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista financiero. Concluyo. Agricultura, medio ambiente, ordenación del territorio son aspectos, en mi opinión, complementarios, son posibilidades de futuro, pero como todo necesitan de algo más que de contenido de políticas, necesitan de actitud y necesitan de orientación. Por tanto, me permitirán que resuma mis tesis de la siguiente forma. Creo que hacen falta 3 cosas. Primero, rumbo, saber a dónde vamos. No pretendo haber acabado ningún esquema, casi les he planteado más preguntas que respuestas, pero he intentado al menos trazar, dentro del ámbito de mi responsabilidad, algunas de las pistas de las cuestiones a explorar de cara al futuro. Por tanto, primero, rumbo. Segundo, tesón.
día a día, llueva o haga sol. Creo que es muy importante la constancia en el trabajo, la constancia del día a día que ustedes sin duda practican, como yo, en mi trabajo, porque esa acumulación de días a días al final hacen años y hacen siglos. Y en tercer lugar, trabajo con mucha intensidad. Nada nos vendrá dado, nada nos vendrá dado. Y creo que en un momento como este, y de cara a nosotros mismos también, pero a los jóvenes, es muy importante no perder esa ilusión y ese trabajo de cara al futuro. Yo soy un optimista, como saben ustedes, quienes me conocen, volteriano por naturaleza, y, por tanto, no tengo remedio. Pero me permitirán que de forma razonable les diga que creo sinceramente en el futuro de Andalucía, que veo optimista de esta forma, porque tenemos, y he intentado dibujar algunas, pero son muchas más y ustedes me las podrían contar, las posibilidades que en muchos ámbitos existen. Si tenemos esa visión de rumbo, de dónde queremos ir, si tenemos ese tesón del día a día, si tenemos esa capacidad de trabajo, yo estoy convencido que saldremos adelante y les agradezco mucho que me hayan invitado a poder compartir con ustedes estos momentos y a desarrollar algunas de las preocupaciones intelectuales que no todos los días puedo hacer. Normalmente, como ustedes saben, las tareas de un responsable público es solucionar, entre comillas, un problema, pero a mí, como me gusta ver los problemas por encima, es decir, situarme en ellos, pero también darles una perspectiva, pues me han dado ustedes la oportunidad y el lujo, ¿verdad?, de poder compartir con ustedes estas reflexiones. Muchas gracias. Gracias, consejero. Precisamente este es el acto de inauguración del nuevo curso de Tribuna Andalucía en Málaga, con el patrocinio de la Caixa. Hay muchos asuntos referidos indudablemente a tanto a agricultura como a medio ambiente, esa industria agroalimentaria, pero hay una cuestión de la que he hablado hace muy poquito, y es la referida a Andalucía como esa región de transición, esa región intermedia. ¿Esto qué significa? Y sobre todo le quisiera preguntar qué significa con respecto a las ayudas que se han de recibir. Tenemos que cambiar un poco la manera de pensar que hemos tenido hasta el momento sobre las ayudas a recibir en nuestra comunidad autónoma, procedentes de Europa, me refiero. No sé si hay que cambiar la dinámica. Bien, muchas gracias, Sela, por su observación y su pregunta, que me permite desarrollar un argumento que hace un momento desde la tribuna quizás haya sido muy críptico. Ustedes, como ustedes saben, desde el año 86 y desde el ingreso de España en las entonces comunidades europeas y hasta hoy, hemos percibido nosotros en Andalucía una suma muy importante de fondos estructurales en sus diversas vertientes, Fondo Regional, Fondo Social Europeo, también el vinculado a la PAC, de Desarrollo Rural. Todos esos fondos yo creo que han permitido, y somos un ejemplo, y lo digo en voz alta, y lo digo yo, pero también lo dice la Comisión Europea, es decir, con tal lo que es quizás más imparcial que yo en esa materia, con una visión menos impregnada por la realidad y como andaluz, ¿no? Somos un ejemplo de éxito, somos un ejemplo de haber utilizado bien estos fondos estructurales. ¿Quiere decir que todo haya sido exitoso, que todo haya sido perfecto? No. Sin duda habremos cometido errores, habremos cometido planteamientos, pero es curioso que todo el mundo se mire en nuestro espejo y que todo el mundo plantee, por ejemplo, los nuevos países miembros, los 12 países miembros adheridos a la Unión Europea desde el año 2004, se planteen el modelo español y particularmente el modelo andaluz como un elemento de referencia. ¿Qué pasa ahora? Hay un doble efecto, el efecto estadístico como consecuencia de la ampliación y, lógicamente, el incremento de nuestro PIB. Es verdad que los datos están tomados justo antes del inicio de la crisis, con lo cual ha habido una cierta regresión porcentual, pero en la medida en que lo ha sido en el conjunto de la Unión, no produce un cambio significativo. Hay dos categorías básicas, como ustedes saben, las regiones de cohesión, las regiones de competitividad. Nosotros pasaríamos a esas regiones de competitividad desde el planteamiento de cohesión y, por tanto, la intensidad de las ayudas pasaría de un 75 a un 80% a un 50% cuando las hubiere, porque, además, desde el punto de vista del apoyo, se reducirían en su cuantía.
¿Qué es lo que dice el Gobierno andaluz? ¿Qué es lo que digo yo y que expresamos públicamente? La Comisión Europea, en la propuesta de las perspectivas financieras 2014-2020, ha propuesto crear un nuevo concepto, que es el de región intermedia, que sale de cohesión, pero que es, digámoslo claramente, de competitividad, pero en función también de esas circunstancias estadísticas de una forma significativa. Hay una tradición en la Unión Europea, y es que no se pasa de una situación a otra, sino es a través de un proceso progresivo y, lógicamente, flexible. Este me parece un elemento fundamental. Si pasamos de tener ayudas a no tenerlas, me parece un escenario realmente muy malo. Yo creo que en eso estarán ustedes todos de acuerdo. Yo creo que también el Gobierno de la Nación que defiende tal concepto. Afecta a Andalucía, pero también afecta a Castilla-La Mancha, afecta a Murcia y afecta a Galicia. Por tanto, es un interés nacional que yo espero que en el Consejo Europeo previsto para finales del mes de noviembre, concretamente para el 22 y 23 de noviembre, sea defendido y exitosamente por parte del Gobierno de España. Nos va mucho en ello porque nos va, sin duda, apoyo presupuestario, pero también y sobre todo la continuidad de una serie de actuaciones que han tenido un gran significado en Andalucía. Estoy pensando, por ejemplo, pues en un ámbito muy concreto, el de la agricultura y el desarrollo rural, por las acciones de modernización que hemos llevado a cabo, o las acciones medioambientales, o los temas de relevo de jóvenes agricultores, etcétera, etcétera. Es decir, son todos elementos, y he citado 4 o 5, pero habría muchísimos más, en los cuales esa intensidad de ayuda es necesaria. Quiero subrayar de todas formas que el que lo hagamos, yo digo por contestar en voz alta una pregunta no planteada, no es en modo alguno un concepto ni una visión de región subsidiada. Esto es un elemento que es el complemento al mercado interno de la Unión Europea, y lo es desde el Acta Única Europea. Competitividad sí, pero cohesión también. Y este es un elemento que defienden pues, países también como Alemania. Ahora vamos a ver cuál es el comportamiento alemán en función de las perspectivas del tamaño del presupuesto comunitario, pero Alemania tiene regiones en objetivo cohesión que salen ahora también. Hace unos meses, cuando yo estaba en Bruselas, ese era un elemento que al menos yo personalmente desarrollé como una táctica de coalición. No conozco las circunstancias ni me atrevo a opinar. Estuve la semana pasada en Bruselas, me da la impresión que aquello está bastante complicado, lo ha estado siempre, pero ahora está bastante complicado, y en fin, a cada uno le corresponde su tarea, y yo creo que hay que ver cómo sacamos algo que es muy importante para Andalucía y para España. Las relaciones entre comunidad autónoma, en este caso entre la Consejería de Agricultura y el Ministerio de Agricultura, ¿cómo son? Si teme algún tipo, se pueda producir algún tipo de agravio de Andalucía con respecto a otras comunidades autónomas. El señor Medel, precisamente su intervención, hacía mención un poco a este aspecto. ¿Teme que pueda seguir habiendo agravios en ese sentido? ¿Y cuáles son las relaciones en este momento con el Ministerio? ¿Y se considera que estamos bien defendidos o los intereses andaluces están bien defendidos por parte del Ministerio de Agricultura? Bueno, los intereses andaluces están bien defendidos por parte del consejero y del Gobierno de Andalucía, que es quien lógicamente y en primer lugar se preocupa por ellos. Respecto del Gobierno de la Nación, yo no quiero adelantar ninguna conclusión. Yo lo he dicho antes, es una negociación muy importante. Yo creo que es un tema de interés nacional y, por tanto, al Gobierno de la Nación le corresponde, lógicamente, la defensa de este interés, porque es una competencia del Gobierno de la Nación de cara al debate en el Consejo Europeo. Es una reunión de jefes de Estado y de Gobierno y, por tanto, ahí, lógicamente, es donde deberá plantearse. Yo creo que el Gobierno de España tiene el apoyo de las comunidades autónomas, particularmente de las comunidades autónomas directamente interesadas, pero el conjunto de las comunidades autónomas. Le pongo un ejemplo. La semana pasada, la primera parte del programa que realicé en Bruselas, el primer día, fue una reunión inédita que ustedes habrán seguido quizás por los medios de comunicación, donde el ministro de Agricultura y todos los consejeros de las comunidades autónomas fuimos a defender conjuntamente un esquema básico de defensa de los intereses de España de cara a la reforma de la PAC. Bueno, pues a mí lo que me preocupó es que me dio la impresión de que era noticia
pero a mí me pareció un acto no solo de necesidad, sino de inteligencia por parte de todos. Bruselas es muy grande, y ya no digamos el resto del mundo, y yo creo que para la defensa de nuestros intereses básicos es muy conveniente que estemos bien coordinados. Después, cuando hayamos logrado la atribución de una cifra presupuestaria para España, tendremos lógicamente que efectuar el reparto por regiones, por sectores, etcétera, etcétera. Pero esto es un elemento posterior. Y las relaciones en relación con lo que se indicaba sobre los presupuestos y el esquema estructural, bueno, vamos a verlo en un futuro. Este es un debate en el cual, como ustedes bien saben, desde el punto de vista del Gobierno de Andalucía, tenemos una clave de reparto, que es la de la población andaluza, que siempre reivindicamos como un elemento de referencia, y en ese sentido nos hemos quejado, y yo creo con razón, que las inversiones de los presupuestos generales del Estado, aprobados en el día de ayer por parte del Gobierno de la Nación, no reflejan el peso de la población andaluza, que es el elemento, creo, básico de referencia al respecto. Lo han escuchado decir al presidente de la Junta de Andalucía y lo repito ante ustedes, pero eso no quita, evidentemente, que en otros ámbitos podamos tener, y yo me congratulo de ello, una relación positiva y constructiva, por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura y Alimentación y Medio Ambiente, con la cual, pues efectivamente, tenemos una relación positiva siempre, porque yo como consejero defiendo los intereses de Andalucía y si algún día no estoy de acuerdo lo diré en voz alta y me lo escucharán. O sea que está claro que tenemos cada uno un punto de vista, pero un punto de vista que yo considero positivo. Tenemos montones de temas, pues el sector lácteo, el ibérico, de los cuales muchos de ustedes están interesados y tantos otros en los cuales estamos trabajando todos los días. No sé si me oye ahora, sí. Precisamente, y hablando de presupuestos generales del Estado, ese adelanto que se ha hecho de los mismos en Agricultura y Medio Ambiente hay una reducción aproximada de un 25%, un 25,4% para ser más exactos. ¿De qué manera o de qué forma nos puede afectar a la comunidad autónoma andaluza una reducción de esas características en esos presupuestos del Ministerio? Bueno, no hemos hecho aún el desglose, tendremos que examinarlo. Mi preocupación básica son los presupuestos, lógicamente, de nuestra comunidad autónoma, pero hay muchos elementos y programas de apoyo desde el punto de vista del Ministerio. Algunos de financiación autónoma de los presupuestos generales del Estado, otros de transferencia de fondos europeos. Yo le diría que me preocupan los primeros, pero sobre todo los segundos. Quiero decir, los fondos europeos y su reparto, pero en fin, es algo que aún no tenemos analizado a fondo, habrá que hacerlo. Los presupuestos se aprobaron ayer y habrá que indicar los elementos que vayamos viendo sobre la materia. Estamos trabajando en tiempo real, ¿no? La clave de los presupuestos, en este caso de la Junta de Andalucía en materia agrícola, ¿en qué los van a cifrar? Sé que es muy pronto porque están pendientes precisamente de las partidas provincializadas que vienen de los presupuestos generales del Estado y también, como no, de esas ayudas europeas, etcétera, para poder hacerlos, pero ¿sobre qué ejes van a pivotar? Bueno, estamos en el proceso de elaboración de los presupuestos. No revelo ningún secreto si les digo que la situación financiera es complicada, ustedes lo saben muy bien, y creo que lo mejor que se puede hacer en este momento es un ejercicio de transparencia para que todos los ciudadanos y las empresas y todos aquellos que estén interesados puedan conocer cuál es la situación real, y lo estamos haciendo. Yo creo que no se está ocultando ningún dato al respecto, a pesar de que hay alguna crítica al respecto, yo creo que injustificada. Pero esa situación nos conduce, y me conduce a mí, a una gran prudencia en cuanto al futuro. Yo le diré que estoy preocupado por el futuro y estoy preocupado también por conseguir liquidar algunas cuestiones que están pendientes y que, honestamente, están ahí por dificultades presupuestarias del pasado relativas a proyectos, a programas o a determinadas actuaciones. Creo que es muy importante ver el futuro, pero también ser capaz de juzgar el pasado. Le pondré un ejemplo que algunos de ustedes conocen. He tenido que tomar muchas decisiones. Yo siempre digo que tomo por lo menos 25 o 30 decisiones al día, pero para mí la más dolorosa desde el día 7 de mayo, que tomé posesión como consejero, ha sido cerrar la línea de subvención a los seguros agrarios. Y alguno de los presentes lo sabe muy bien. Y lo hice simplemente y claramente por un ejercicio de responsabilidad. Se había agotado el crédito de esa línea presupuestaria, quizás otro en mi posición
hubiera decidido dejar rodar o dejar abierta la ventanilla a tales efectos. Yo creía que era un acto de responsabilidad como gestor público y expliqué a los interesados que, por cierto, y debo congratularme y agradecerles su comprensión respecto de ello, y cerré esa línea. Es como si el taquillero en un cine se agota el aforo, ¿verdad?, y mantiene la taquilla abierta. Pues esta es la historia. ¿Qué quiere decir de cara al futuro? Que en cuanto haya mejores condiciones desde el punto de vista económico y presupuestario, volveré a activar esa línea. Pero yo creo que esa es la forma de trabajar en unos momentos complicados como los que hoy tenemos, ¿no? ¿Y afectará precisamente esa cuestión a los seguros de las explotaciones agrícolas, que sabe usted que hay muchísimos problemas y que normalmente no se suelen hacer y se hace un llamamiento a lo mismo? ¿Cree que podrá afectar ese tipo de decisiones o no? ¿Cómo cree que se afrontarán desde el agro andaluz el aseguramiento de las explotaciones? ¿Se refiere usted a las exportaciones? No, explotaciones. Explotaciones. No, vamos a ver, la decisión de asegurar es una decisión, lógicamente, del agricultor o del ganadero, y yo diré que nuestros agricultores y ganaderos, que son empresarios, tienen una visión de futuro que les hace, lógicamente, pues considerar el seguro como una parte más de sus gastos, de sus insumos, y que, lógicamente, yo diría que aquellos que tienen una visión, yo creo que desarrollada desde el punto de vista empresarial, lo llevan a cabo. ¿Qué ocurre? Hay una subvención por parte del Ministerio, una subvención por parte pequeña, hay que decirlo cuantitativamente, por parte de la comunidad autónoma, pero que es un elemento de apoyo. Ese elemento de apoyo ha desaparecido temporalmente, al menos si lo pretendo, en cuanto se refiere al apoyo de la Junta de Andalucía, pero eso no significa ni mucho menos que estemos dejando de recomendar el aseguramiento, que me parece un elemento fundamental desde el punto de vista de todos los áleas, de todas las incertidumbres climáticos que existen, ¿no? Tengo que decirle que han llegado a esta mesa muchísimas preguntas. Voy a ver si alguna las puedo agrupar. En todo caso, si no, bueno, pues vamos a intentar que poder responder a todas. Vamos a ver. Don Carlos Blázquez, de Asaja Málaga, señala que efectivamente, como usted ha dicho, la agricultura y la agroindustria requieren más dimensión, calidad y valor añadido. Pero además dice creer que es fundamental y necesario, de forma urgente, una regulación de precios y mercados. Pregunta, ¿tendremos a corto plazo la tan necesaria ley de regulación de mercados? Bien, aquí hay varios aspectos del tema. Precios y mercados, totalmente de acuerdo. No, tampoco era mi exposición, era un flash, es decir, eran algunas reflexiones, pero no he podido agotar todos los temas. Hay tres elementos muy importantes en todo el tema de la reforma de la PAC. Uno, los apoyos directos. Dos, los mercados. Tres, el desarrollo rural. El que se menciona es el segundo, el relativo a mercados. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que creo que tanto desde el punto de vista de la evolución de los insumos como de las variaciones de precio deberíamos ser capaces, a nivel de la reforma de la PAC, de introducir elementos que yo he calificado en alguna ocasión de cuasi automáticos, de intervención en los mercados y de adopción de medidas tales como, por ejemplo, el almacenamiento privado subvencionado, cosa que hemos practicado este año en el caso del aceite de oliva en un par de ocasiones, y creo que ha sido algo que ha funcionado bien. No digo que toda la evolución del precio posterior se haya debido a eso, hay muchos factores en la economía, sin duda las expectativas de futuro, la predicción de la cosecha próxima, que aprovecho para anunciar públicamente que el aforo de la consejería será público a finales del mes de octubre, en relación con todo el sector del olivar. Y efectivamente es un elemento muy importante. Segundo aspecto que también se mencionaba en la pregunta, el relativo a la cadena agroalimentaria, al papel del valor y del valor de cada uno de los elementos de la cadena y de los precios que se atribuyen a los distintos factores. Ahí el Ministerio está elaborando un proyecto de ley. Me parece que es muy interesante, es muy importante. Como ustedes saben, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prevé la peculiaridad del sector agroalimentario dentro de los elementos de competencia. Hasta ahora solo se ha aplicado a nivel de regulación europea en el sector lácteo, pero yo creo efectivamente que el sector agroalimentario, ahora que no escucha Joaquín Almunia, no es exactamente como ningún otro sector. Es decir, que los temas de competencia dentro de la agricultura y dentro de la pesca no son exactamente los mismos que en otros.
No hay aquí un elemento de competencia perfecta. Estamos con multitud de pequeños productores que se encuentran en condiciones de desventaja de cara a la distribución y de cara a los compradores, y yo creo que hay que introducir un elemento corregido en relación con esto, siendo como soy un gran defensor y creyente en el libre mercado y en la competencia. Pero creo que efectivamente hay un elemento a introducir ahí. Vamos a ver por dónde va el Ministerio. También en la comunidad autónoma, lógicamente, vamos a intentar desarrollar iniciativas como, por ejemplo, la venta a corto y otras, que son elementos complementarios al respecto. Nos quedan aproximadamente 10 minutos. Don Javier Noriega, presidente de los Jóvenes Empresarios de Málaga. Pregunta qué papel ocupa el emprendedor en el relevo generacional empresarial en el sector de la agricultura y si podría considerarse un nicho de mercado y qué papel también ocupan las nuevas tecnologías en la productividad del sector. Bien, sobre lo primero, sobre los jóvenes agricultores, una cosa que me gustaría dar en la medida de lo posible. Uno tiene, sin duda, objetivos. Al final de la legislatura, después de 4 años, pues podremos ver lo que hemos podido hacer de lo que queríamos hacer. Yo soy muy realista, con lo cual suelo alcanzar un porcentaje algo alto de ejecución y me planteo objetivos quizás muy realizables. Pero yo creo que uno de los elementos fundamentales dentro del esquema que he trazado desde la tribuna hace un momento del sector agroalimentario es el relevo generacional. Es fundamental, es fundamental. Para esa tarea hace falta que los jóvenes se incorporen. Yo diría que hay una virtud y una necesidad. Una virtud, sin duda, porque hace falta que los jóvenes se incorporen a la agricultura, y una necesidad porque en estos momentos se está dando el caso de gente que con titulaciones y con experiencia y con formación elevada, que ante la situación del mercado de trabajo, me lo he encontrado en algún lugar en Andalucía, pues ha redescubierto el trabajo de sus padres, de su familia, como algo en lo cual desarrollar su actividad profesional. Bien, ya sea por una razón o por otra, me parece que es un elemento fundamental y solo así podremos dar futuro. Yo esa es una parte que particularmente quiero darle mucho énfasis dentro del trabajo de la consejería. Nuevas tecnologías, pues qué decirles. El otro día vi en un iPad aplicado a un tractor, ¿no?, para desarrollar todas las aplicaciones informáticas. Para los informáticos que estén aquí en la sala les parecerá muy sencillo, para mí no lo es tanto, pero me impresiona mucho cómo decir, pues los factores relativos que se aplican ya hace muchos años en materia de abonos o en otros, o en regulación en materia de riego por goteo o de agua. Las nuevas tecnologías son el futuro. He mencionado antes de pasada el ejemplo de este libro sobre la actividad y sobre el ejemplo de Israel, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes elementos, cómo las nuevas tecnologías contribuirán al desarrollo económico y particularmente en el sector primario, ¿no? ¿Cómo conseguir, pregunta otro de los asistentes, cómo conseguir competitividad en exportaciones en Andalucía cuando la mayoría de las empresas son pymes? Se pregunta si fusionándose o con la ayuda de las administraciones, bajando precios y, por tanto, calidad. Bueno, no hay una única razón ni una única salida a este incremento. Para decirlo, lo he mencionado en la tribuna, en primer lugar ha habido un incremento muy significativo que continúa existiendo de nuestras exportaciones. Eso significa muchas cosas, significa buen precio, significa buena calidad, significa buena imagen de marca. ¿Cómo desarrollarlo más? Pues yo creo que he dado algunas pistas en mis palabras anteriores. Creo que ahí no es un factor solo, son varios factores que hay que tener presente, pero hay uno en el cual me permitirán que ponga el énfasis, la dimensión, el elemento de dimensión. Tenemos una gran costumbre, pero en fin, es normal, es humano. Todos tenemos nuestra cooperativa, nuestra empresa en cada pueblo, incluso 2. Todo eso está muy bien, pero todo el mundo prefiere en ocasiones ser cabeza de ratón. Pero hay que darle dimensión a las cosas, hay que darle dimensión. Que nos movemos en un mundo global. Está muy bien y yo creo que hay un nicho de actividad para toda la actividad, sin duda artesana y pequeña que hacemos en nuestra comunidad autónoma. Pero además de eso hace falta darle una dimensión empresarial. Es fundamental de cara al futuro.
Don Cristóbal Cantos, de Asaja Andalucía, y don Baltasar Cabezudo, de la Universidad de Málaga, preguntan por cuestiones relacionadas con los incendios y, sobre todo, la regeneración del terreno, máxime cuando esta provincia se ha visto muy afectada precisamente este verano. Preguntan dos cuestiones diferentes. Don Cristóbal pregunta si en Málaga, hoy con lluvia, además, se alejan algo los riesgos de incendios, si no habría que programar los trabajos del monte ya para prevenir y responder a las necesidades del empleo, además, en nuestros pueblos, dice, y señala que hay que resolver con agilidad para que la iniciativa privada actúe. Y, por otra parte, don Baltasar pregunta en concreto, ya que Málaga se ha quemado, si hay planes para la recuperación de la zona y si contará para ello con la Universidad de Málaga o, señala, como casi siempre lo harán otras universidades foráneas del territorio malagueño. Bueno, son dos cuestiones muy distintas. Esa última pregunta es muy directa, como casi todas. Bueno, vamos a ver. Incendios y política forestal. Bueno, primero, me pasan ahora una nota. Como siempre nos movemos, como decía antes, en un mundo de extremos, pues me dicen que estamos evacuando en Sierra Yeguas, Cártama, Alora, Trabuco, Rosario y Genalguacil, pues 5.000 personas como consecuencia de las lluvias torrenciales que han tenido lugar en este mismo momento. La verdad es que hace unas semanas estábamos en Ojén, en Coín y en toda la zona viviendo una situación extrema. La verdad es que es un buen ejemplo de que hay que llevar mucho cuidado en no solo, como decía antes, conservar nuestro planeta, pero también cómo reaccionamos como administraciones públicas ante todos estos sucesos. Y quisiera aprovechar, si me lo permite, no es la pregunta, pero sí que es una declaración pública ante todos ustedes para subrayar lo extraordinario que fue la colaboración entre el conjunto de las administraciones públicas, la Junta de Andalucía, el Plan Infoca, y también con la colaboración de la UME, de la Corporación Provincial de Bomberos y los bomberos de las localidades afectadas en el incendio de Coín, que desgraciadamente mantuvo la atención hace algunas semanas. A mí me gustaría que esa misma colaboración la mantuviéramos en el día después, es decir, en todos los elementos que se refieren pues, al plan de restauración que iniciamos ya por parte de la Junta de Andalucía, que hemos lanzado en su diseño y en su ejecución de las obras más inmediatas. También el decreto ley en materia de reparación por incendios que aprobó el Consejo de Ministros y que necesita alguna adaptación para poderse aplicar a este gran incendio que sufrimos aquí en Málaga hace algunas semanas. Y también, lógicamente, como usted decía, para pedir la financiación del Fondo Europeo de Catástrofes. Están ahora los ayuntamientos afectados efectuando una recopilación de datos que yo espero concluya lo antes posible para poder efectivamente hacer transición. En cuanto a la Universidad de Málaga, por supuesto, todas las ayudas y presencias son necesarias. No estoy en el detalle de cómo se lleva a cabo, pero tomo esta observación como un ofrecimiento. Y los ofrecimientos yo siempre los recibo positivamente. Finalmente, política forestal. Política forestal yo creo que es un elemento casi de civilización. Todo lo que hagamos en materia forestal es poco y se puede hacer mucho más. Y, por tanto, es muy fácil, no es la pregunta, no es la observación, pero muchas veces me la hacen, ¿cómo no se invierte más en política forestal? Por supuesto, es que el mundo actual vivimos de espaldas al bosque, es decir, hemos cambiado radicalmente a 180 grados nuestra civilización y lo que antes era el medio de vida y el día a día de los ciudadanos en todos nuestros municipios rurales, hoy tenemos que pagarlo y tenemos que invertir. Pero creo que eso es muy importante. Y es importante en dos vertientes, la vertiente pública, pero también la vertiente privada, para conseguir el mantenimiento de nuestra masa forestal, pero también de la creación de riqueza y de empleo. Me decían antes de entrar, y estoy totalmente de acuerdo con esta observación, en el plan de choque aprobado por el Gobierno andaluz, de los 200 millones de euros, hay 90 millones de euros en materia de política forestal. Y esta política forestal tiene que desarrollarse, por supuesto, por parte de la actuación pública de la Junta de Andalucía, pero también de las empresas privadas interesadas. Para mí, ambos son actores necesarios
para la ejecución de la política forestal. Nos quedan ya, 3 minutitos, 4 como mucho. Don José Ignacio Candela, subdirector general de Floresur, y también Marcos Paz, de 52M Consulting, preguntan por energías renovables. 2 cuestiones. En el caso de don José Ignacio, ruega la implementación de una comisión público-privada cuyo fin sea limar las diferencias de criterios existentes ahora en la relación sobre la idoneidad o la posibilidad real de implantación, siembra de cultivos energéticos. Cultivos energéticos, la siembra de cultivos energéticos. También pregunta en este mismo sentido don Marcos qué líneas se van a adoptar para que el sector agrario contribuya a la competitividad energética por la vía de biocombustibles o aprovechamiento y normalización de la biomasa combustible. Y ahora una particular mía también en este sentido que redunda en ello. Desde hace mucho tiempo se viene hablando del cambio que hay que hacer de mentalidad en el campo español, sobre todo a la hora de cambiar de cultivos, porque eran unas directrices que venían también de la Unión Europea. Muchos de los que teníamos, tipo remolacha, etcétera, etcétera, no eran los cultivos que ya deberían de continuar, sino que deberíamos de cambiar de tendencias. ¿Está el campo en este sentido cambiando o no con la suficiente rapidez? En el Parlamento Europeo hay un momento parlamentario de control a la Comisión y al Consejo, donde las preguntas orales que no se pueden efectuar se transforman en preguntas escritas. Yo casi tengo la tentación de pedir ese momento. No, lo digo con toda seriedad. Me parece que las 2 preguntas que se han efectuado son de una profundidad tal que merecerían una explicación in extenso. Y solo una mención muy rápida, pues quizás sea insuficiente. Con ese riesgo, dos apuntes. Primero, en cuanto se refiere a las energías renovables, continúan siendo, lo dicho antes, y los van a ser, porque es uno de nuestros elementos desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista medioambiental clave. Somos una de las comunidades autónomas donde tenemos mayor número de empresas y más activas. Estamos realizando actividades no solo dentro de España y de la Unión Europea, sino fuera de ella, y tenemos muchas posibilidades de desarrollo al respecto. Segundo, en cuanto se refiere a los cultivos y a la opción de los cultivos, no es una pregunta que pueda responder en 10 segundos en esta tribuna, y máxime con la presencia de tan egregios agricultores y ganaderos entre el público. Yo creo que el agricultor andaluz y el ganadero andaluz es inteligente como empresario y sabe optar perfectamente por la situación del mercado y por el futuro del mercado. Yo creo en la actividad privada autónoma que genera rendimiento empresarial y que genera beneficio, pero también sé que, como ocurre con la PAC desde la Administración Pública, tenemos en momentos puntuales que dar un apoyo puntual para hacer viable una situación que es difícil. Simplemente le menciono un caso concreto sin extenderme en ello, la situación del sector de la ganadería, del vacuno y particularmente del vacuno de leche en estos momentos, es para mí un elemento de mucha preocupación. Y creo que esa no es una pura batalla económica, que es una batalla estratégica y que para nuestra ganadería y particularmente para nuestro vacuno de leche es muy importante que mantengamos una producción en Andalucía. Les dejo con ese mensaje al respecto. Precisamente hoy a la 1 de la tarde, si no me equivoco, porque así estaba en agenda, el ministro de Agricultura, el señor Arias Cañete, iba a aprobar la regulación, iba a proceder a la firma, en concreto, de un protocolo de colaboración para la mejora de la eficacia de las cadenas de valor y comercialización de la leche. Y además ha quedado aprobada la regulación de las organizaciones de productores de leche y la obligatoriedad del contrato lácteo. Este paso, en esta firma en concreto de este protocolo de colaboración, ¿qué significa a su criterio? Pues en mi opinión es un paso positivo, y no seré yo quien diga lo contrario. Creo que es un paso sinceramente positivo. Probablemente no sea suficiente, pero sin duda es un paso positivo. Otra cuestión, y ya referida a Málaga, preguntan si va a seguir la Consejería de Medio Ambiente apoyando económicamente y agilizando la integración urbana del río Guadalmedina. Dicen que tanto desean los malagueños. ¿Cómo quieren que les conteste más que diciendo que sí?
Bien, y una cuestión más y relativa a la cuestión de las lluvias. Imagino que va a estar muy vigilante en este sentido. No sé exactamente cómo repercutirán, porque ya sabe usted que cuando cae muchísima lluvia muchas veces no llega a ser luego suficiente o se desperdicia mucha de ella. En todo caso, sí que en este sentido me gustaría un poco que ese mensaje que ha mandado con anterioridad, pero sobre todo a las personas que están muy preocupadas por la sequía, ¿qué mensaje sería el que mandaría desde la Consejería? Bueno, si lo he entendido bien, sobre el tema de agua en general, el mensaje es muy claro. ¿Nos debemos de preocupar o no nos debemos de preocupar? ¿Cree usted que las previsiones que hay de lluvia son suficientes? Bueno, eso es la Agencia Española de Meteorología. No soy yo quien pueda responder a su pregunta en cuanto a las horas que vienen. No, Dios me libre, y sobre todo ante los medios de comunicación, de hacer una declaración al respecto. Ayer me preguntaron si estaba optimista ante la lluvia. Dije que sí, ante la lluvia suave. Cuando se pasa de suave, prefiero dejarlo para Protección Civil. Sinceramente, creo que es un tema que nos interesa, por supuesto, el volumen, pero también la forma en que se produce. Eso no es evidente para la agricultura y, en general, para los ciudadanos. Estamos atravesando unos años muy complicados desde el punto de vista climático, y yo creo que esa es una realidad. Lo decía antes, hay quien lo atribuye o dice que tiene ya orígenes en la Biblia, y sin duda es una buena explicación, pero también yo creo, sinceramente, yo soy de los que, como con mucha gente, yo diría que la mayoría, creemos que está habiendo un proceso de cambio climático al cual hace falta ponerle barreras. En todo caso, mi mensaje, y lo he intentado decir de la tribuna, es muy claro, tanto para los usos humanos y urbanos, como para la agricultura, como para la industria, como para los servicios. Tenemos que ser muy conscientes, primero, de la necesidad de una optimización en cuanto al uso del agua. En segundo lugar, que el agua no es algo que sea gratis, que hace falta, evidentemente, y tiene unos costes, como dice la Directiva Europea del 2000 sobre masas de agua y su calidad ecológica, que hace falta reciclar, que hace falta tratar, que hace falta distribuir, y, por tanto, es un elemento muy, muy importante. A veces nos olvidamos de ello, pensamos que todo es y todo nos viene dado de una forma automática. No. Yo creo que eso es uno de los elementos que poquito a poquito se va introduciendo en nuestra cultura, pero que eso es un elemento a tener muy, muy presente. Gracias, consejero. Habían gracias. realizado dos compañeros unas preguntas para el señor Medel. Yo les invito a que, si él lo desea fuera, proceda o no a responder a las mismas. Usted se puede imaginar, señor Medel. Si puede ser que fuera tampoco, pues mejor. No sé si le van a dejar, porque es un poco para hablar de estrés, ya sabe usted. Así que este acto lo tenemos que cerrar, no nos queda tiempo para más. Don Rafael Herrador, director regional de la Caixa en Andalucía, es quien lo clausura. Adelante. Muchas gracias, Mar. Buenos días, estimado consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, estimado presidente de la Federación Andaluza de Caja de Ahorros, estimado delegado general de la Caixa en Andalucía, autoridades, señoras y señores. Quiero agradecer en primer lugar al consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, don Luis Planas, su intervención en el foro Nueva Economía, Tribuna de Andalucía. Me gustaría agradecer también especialmente a los organizadores de este foro la puesta en marcha de este tipo de iniciativas. La participación de CaixaBank en este encuentro refleja nuestra firme apuesta como entidad financiera por el desarrollo y la promoción del diálogo en nuestra comunidad autónoma. Sin duda, este tipo de debates contribuyen a crear opinión, a generar intercambio de ideas y a proporcionar a la sociedad algunas de las claves necesarias para impulsar el desarrollo y el progreso económico-social. CaixaBank quiere estar presente en el núcleo de la sociedad andaluza, en el centro de la toma de decisiones que faciliten y fomenten la puesta en marcha de iniciativas que ayuden a dar un paso hacia adelante en la salida de la crisis. Como entidad financiera referente, somos conscientes de las dificultades que atraviesan en este momento empresas, particulares, instituciones, trabajadores, entidades sociales y un largo etcétera. Por ello, desde esta tribuna quiero poner de manifiesto que CaixaBank seguirá manteniendo
aún más en este momento, una gran implicación en Andalucía, prestando apoyo a nuestros clientes a través de su amplia red de oficinas. La reorganización de CaixaBank debido a la fusión por absorción de Banca Cívica, en concreto Cajasol en Andalucía, ha supuesto una reestructuración territorial en el sur de España. De esta manera se ha creado una nueva territorial que aúna las provincias de Málaga, Córdoba, Granada, Jaén, Almería y la ciudad autónoma de Melilla. El objetivo fundamental que persigue la entidad es estar más cerca del cliente, atenderlo con la mejor calidad posible y responder a la confianza que ha depositado en nuestra entidad. Excelencia en el servicio, cercanía, confianza y compromiso son los signos distintivos de nuestra forma de actuar. CaixaBank es el mayor grupo financiero en territorio español, líder en banca minorista y con una firma apuesta por el territorio tanto nacional como internacional. La empresa es una organización humana al servicio de las personas y CaixaBank, siendo fiel a sus orígenes, tiene una gran responsabilidad social, como lo demuestra atendiendo a numerosos colectivos a través de su obra social, el alma de la Caixa, columna vertebral de nuestra actividad diaria. Por el contenido de esta jornada no quiero dejar de referirme a la decidida apuesta de Caixa de atender las necesidades del sector agroalimentario andaluz a través de AgroCaixa. Nuestra vocación es facilitar las gestiones que surgen de la actividad diaria y ofrecer soluciones financieras específicas, estando siempre al lado del profesional del sector. Por último, nuevamente reitero mi agradecimiento al consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por su notable y brillante aportación en este encuentro y a todos los que hoy nos han acompañado con su asistencia. Muchísimas gracias. Buenos días.